El Consejo Económico. ¿Cómo darle un mejor uso a las utilidades? Para hablar de este tema estamos con un gran amigo, un profesional, ingeniero él de la UNI, es Marco del Río. Él es especialista en emprendimiento y elaboración de planes de negocios y es docente del CIDE de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guido, es un gusto estar aquí contigo. Bueno, expectante, ¿no?, sobre este tema. Las utilidades. ¿A qué nos referimos? ¿Quiénes son los trabajadores que tienen derecho a estas utilidades? ¿Cómo se calcula? ¿Cuándo se paga? Explícanos, Marco. Bueno, todas las empresas toman un estado financiero cada año. Ese estado financiero es el balance. En ese balance, que es como decir una fotografía, se va a mostrar el resultado de la empresa. ¿La empresa tuvo ganancias o no? Si es que tiene ganancias, entonces esas ganancias se reparten entre los accionistas y entre los trabajadores en planilla. Muy bien, entonces tenemos utilidades, ¿no es cierto? Esas utilidades se van a repartir primero, después de pagar impuestos, ¿no es cierto? Primero hay que pagar los impuestos, luego tenemos que repartir esas utilidades y por supuesto los accionistas, los inversionistas que han apostado en la empresa tienen derecho a esas utilidades, pero también los trabajadores. ¿Y qué empresas están obligadas a presentar y a repartir esas utilidades con sus trabajadores? Las empresas que por lo menos tengan más de 20 trabajadores. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Bien, entonces, ahora lo importante, creo, Marco, es que podamos reflexionar un poco qué hacer con esas utilidades. Las personas que reciben ese dinero, ¿qué deberíamos hacer? Y eso es realmente lo que nos interesa conversar contigo. Yo estoy seguro que mucha gente, muchas personas ya están esperando estas utilidades, ¿no? Hay algunos plazos para entregarlos, me imagino, pero ya son estas siguientes semanas y están preguntándose ¿qué podría hacer con estas utilidades? ¿Qué les aconsejas, Marco? Bueno, eso depende del estatus de la familia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos deudas, ¿no? Deudas, por ejemplo, de una casa, de un vehículo, deudas de créditos de consumo, etcétera, una buena idea es reducir el pago de los intereses por medio de hacer prepagos. Esa es una idea que uno puede tener. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tienes deuda, de esa manera, paga primero. Ya. De esa manera tienes una economía más sana. Eres más dueño de tu propia plata. Correcto. Ese es un primer consejo. El segundo. Ok. Podemos entonces también, si ya hemos visto el tema de las deudas, podemos pensar en invertir. Entonces, en la inversión podría yo invertir, por ejemplo, en un inmueble, podría invertir en un negocio, en crear un negocio si tengo esa expectativa, ¿no? Siempre quise hacerlo y podría hacerlo con una inyección de capital con utilidades. Dado que las utilidades son ingresos extraordinarios, entonces normalmente no deberían estar en el presupuesto. Es algo que yo no sé cuánto será, solamente lo sé cuando se me entrega. Entonces, otra cosa que podría hacer en una inversión es aumentar mis capacidades, ¿no? Por ejemplo, podría invertir en instruirme, en aprender algo nuevo, de repente aprender un idioma, tener un conocimiento más, hacer algún estudio, una especialización, algo que yo vea que me va a generar un mayor valor. Muy bien, entonces las personas podemos invertir, como dice un amigo, en ladrillo, o sea, comprar algo, una vivienda, un terreno, algo. Ajá. Muy bien. La segunda es invertir en educación, en mejorar las capacidades de uno mismo, me parece genial. Y en lo tercero, que ese es el tema que nos interesa doblemente aquí a todos los que estamos en la mesa, es los negocios. ¿Sí? ¿Qué te parece, Marcos, si vamos invitando a las personas que aprovechen la presencia de ustedes para que puedan hacer algunas consultas? Si usted quiere participar y hacerle alguna consulta al ingeniero Marco del Río, puede llamar al 212-4100, al 212-7165, ¿no? O si está en alguna ciudad del interior, llamar al 0813-140 y hacer las consultas que usted vea conveniente. Marco, tenemos un minuto, pero la idea del negocio
para una persona que recibe utilidades, ¿cómo lo debería plantear? Debería empezar por aquello, creo yo, que le guste hacer, ¿no? O sea, puede ser de que tengo un empleo, pero tengo alguna inquietud, ¿no? Quiero montar un negocio de algún tipo, quiero probar, a ver si voy bien o no. Entonces, esas utilidades podrían servir para ese aprendizaje, ¿ok? Obviamente, recomendamos que sea con cautela, ¿no? No es de que si recibo, pongámosle un número, 20.000 soles en utilidades, invierto los 20.000 en un negocio. Debería yo primero aprender cómo es hacer este tipo de negocios. Muy bien, y de una forma sencilla. Claro, y para aprender un poco cómo es hacer los negocios, vamos a irnos a una pausa y regresamos. ¿Te parece? Adelante. Una pausa y regresamos. Ayúdame a enamorarla, pensando en ti y no te puedo encontrar. Te lo juro que ¿Cómo darle mejor uso a las utilidades? Estamos hablando de este tema con Marco del Río. Marco, estábamos comentando que las empresas por estos meses evalúan todo el rendimiento de su negocio, ¿no? Y eso se expresa en las utilidades, en los estados financieros. Entonces las empresas tienen utilidades. No siempre las empresas tienen utilidades, ¿no es cierto? Pero cuando las tienen, tienen que repartir entre sus socios y también entre sus trabajadores. Muy bien. Ahora, hay muchas personas, no muchas o pocas, en fin, hay personas que van a recibir utilidades de las empresas. Y como tú bien decías, es un ingreso extraordinario. No todos los años, no siempre, no en la misma cantidad, depende del resultado de la empresa. Si le va bien a la empresa, hay más utilidades. No le va bien a la empresa, no hay utilidades. Hay reinversión, no hay utilidades. Entonces, aquí estamos viendo que va a haber algún reparto en algunos de ellos. Muy bien. Ahora, la pregunta que te hacía era, estas personas que van a recibir utilidades, ¿qué deberían hacer? Un primer consejo me dijiste, y tomen nota, queridos amigos, es pagar las deudas. Segundo, invertir. Y podemos invertir en tres cosas, básicamente. En ladrillo, en educación y en negocios. La pregunta es, una persona que recibe utilidades, ¿qué deberías aconsejarle? ¿Qué debería tener cuidado? ¿Qué debería tener en consideración si quiere invertir en un negocio? Primero creo que lo que debe hacer es aprender todo lo que necesite saber sobre este negocio. O sea, qué es lo que necesita saber, qué tiene que conocer, le gusta este tipo de negocio, puede probar si ese negocio realmente es para él, antes de que, como decías hace un rato, ponga ladrillo, construye el local, alquile, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no nos gane la emoción. A veces la emoción gana, ¿no? Entonces, eso puede hacer que esas utilidades, ese dinero extraordinario desaparezca sin que me dé cuenta, ¿no? Porque me guío de algo que quiero pero que no conozco. Entonces lo bueno es ir aprendiendo a usarlo y tener ese fondo como un respaldo. Correcto. Entonces, vamos, estas personas que reciben una utilidad y deciden por un negocio, es una muy buena decisión, yo estoy de acuerdo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es comenzar a probar, me dices, comenzar a evaluar primero qué idea y que no se involucre emocionalmente, porque uno cuando se involucra emocionalmente pasa que uno no toma las decisiones correctas, porque las decisiones correctas no se toman con la emoción, se toman con la razón. Por eso a la gente le digo, no me hagas caso a mí, hazle caso a los números. Los números son fríos y son los mejores consejeros, ¿no? Entonces, estas personas tienen que hacer una prueba, una evaluación, hacerlo bastante racional, poco emotivamente, ¿no? ¿Cuál sería otro consejo? Otro sería de que luego de hacer esa prueba, busquen invertir lo mínimo posible. O sea, hay veces en que un negocio puede funcionar y se puede hacer sin mucha inversión. O sea, por más que tenga yo el monto del dinero, tengo el dinero necesario para que monte un negocio desde cero, sería mejor invertir lo mínimo que pueda. Por supuesto, el riesgo es menor, pero ¿por qué no volvemos a invitar a los amigos? Llámenos, por favor, al 212-4100, al 212-7165, y si está en alguna ciudad del interior del Perú, llamar al 0813-140, y este último número es totalmente gratis para ustedes que están en el interior del Perú. Bien, amigos, entonces Marco del Río nos está comentando qué hacer con estas utilidades, y una de las alternativas es la de invertir
invertir en un negocio. Muy bien, pero hay otras alternativas, como invertir en una cuenta de ahorros, una cuenta a plazo fijo, fondos mutuos. ¿Qué nos dirías de esta otra forma de invertir? Esas otras formas de invertir dependen, digamos, de la atención que se le quiera dar, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago una cuenta de ahorros, en una cuenta de ahorros tengo una rentabilidad promedio del 2%, de repente 4%, exagerando, entonces no es como que muy atractivo. Si quiero tomar un poquito más de riesgo, podríamos entrar con, por ejemplo, fondos mutuos, donde la rentabilidad es un poco más alta, hablamos del 8%, o de repente 13%, pero es variable porque depende de la bolsa, ¿verdad? Entonces, eso dependerá de la característica de la persona. O sea, no todos tienen el interés de hacer empresa. Personas que pueden tener ese ingreso y quieren tener algo más seguro. Entonces, si ese es el tipo de persona, es el perfil, entonces de repente una buena idea es el ahorro, los plazos, comprar acciones de repente, ¿no? Muy bien, tenemos una primera llamada, Wilmer desde Chiclayo. ¿Cómo estás, Wilmer? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, por favor. Habla el señor Wilmer Sánchez. Wilmer, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Una consultita, caballero. Mire, yo trabajo en una empresa. Ya. Pero nosotros no sabemos exactamente. Bueno, a nosotros, por ejemplo, el año pasado nos vino cerca de. Hace 2 años nos vino cerca de 3.800 oportunidades. Ya. Pero todos los años no nos dan la misma cantidad. Depende de la empresa que no da todo o cómo se calculan las utilidades. Ya, muy bien. Gracias, Wilmer. Si me permites, te comento algo y seguramente Marco nos va a alcanzar alguna información adicional. Mira, una empresa tiene ingresos por ventas, generalmente los ingresos más importantes son por ventas, y tiene gastos, ¿no es cierto? Si tú a los ingresos le restas los gastos, sale la utilidad, ¿ya? De esa utilidad, lo primero que tenemos que hacer las empresas es pagar el impuesto. Y la tasa del impuesto para el 2014 es 30% en el Perú. Ahora, el 2015 ya reducido al 28%. Pero de las utilidades separamos el 30% y eso se lo pagamos al Estado, a la SUNAT, al Banco de la Nación, lo depositamos y pagamos ahí. El 70% de las utilidades, recuerda que las utilidades vienen de ingresos menos egresos hechos durante todo el año 2014, todo el año 14, todo lo que has vendido menos todo lo que has gastado. Eso es las utilidades. Ahora, ¿de qué dependen las utilidades? De que vendas bastante, ¿no? Si vendes bastante hay muchas utilidades. Pero ¿de qué se reducen las utilidades? Las utilidades se pueden reducir si es que la empresa, por ejemplo, compra mucha maquinaria. Se ha gastado en maquinaria, ha invertido, y puede haber años en que la utilidad es 0. ¿Por qué? Porque toda la plata que era de utilidad se ha reinvertido en la empresa. Entonces, no nos toca pues utilidades. Si no hay utilidades, no reciben los socios, tampoco los trabajadores. Ahora, tú me dices, el año pasado hemos recibido 3.800. Todo va a depender, ¿cuánto van a recibir ahora? Todo va a depender de cuál ha sido la performance de la empresa. Es decir, si han mejorado las ventas, no se han hecho muchas inversiones, cuánto es la utilidad. De esa manera es que uno calcula la utilidad. Por eso, nunca va a ser igual la utilidad. Y como muy bien dice el ingeniero Marco aquí, es un ingreso extraordinario. Hay que cuidarlo y administrarlo con cierta prudencia. Magda del Callao, ¿cómo estás, Magda? Señor, bien, gracias, buenas tardes. Yo quisiera saber si yo tengo una utilidad, de ahí todavía tengo que pagar impuestos. O sea, cuando me dan, por decir, 3.000, todavía me descuentan el 4.1 o 5, creo, por ciento, y me dan la diferencia. Muy bien. Marco, ¿tienes algo que decirle esto? Mira, en realidad el impuesto que te están descontando es el impuesto a la renta, segunda categoría, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando las personas tenemos 5 categorías del impuesto a la renta. La primera categoría son de alquileres. Si uno alquila algo, tiene que pagar un impuesto. Si recibe utilidades o tiene intereses o tiene acciones, en fin, otro tipo de activos financieros o capitales, van a pagar. Y este caso la utilidad sí, entonces te tienen que descontar y hay una tasa, como bien dices tú, el 4.5. Yo tengo acá la tabla de las tasas y te las puedo decir, ¿no? En segunda categoría es 6.25% sobre la renta neta.
¿Ah? Entonces sí tenemos que pagar, ¿sí? Porque estás recibiendo una renta. Muy bien, tenemos otra llamada. Nada, bueno, estábamos hablando, que es el tema que a nosotros nos apasiona, Marco, es el tema de los negocios, ¿no es cierto? De la Así posibilidad de hacer un activo y de generar ingresos. Mira, tenemos otra llamada. Tenemos a Ángel de Trujillo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes. Señor, buenas tardes. Si me permiten hacerle una pregunta al señor economista. Muy bien, por favor. Una pregunta. Las utilidades en algunas entidades dan medio sueldo de utilidad. ¿Es igual, esa variable, hay variación o es igual en todas las empresas? Me dices que en la empresa te han dado medio sueldo de utilidad, ¿cierto? Sí. ¿A todos los trabajadores? ¿Por igual o qué? Sí, a todos. Yo creo que de repente no ha sido utilidad, de repente ha sido un bono de productividad, una bonificación. De repente no ha sido utilidad, Ángel. Sería bueno que lo preguntes, porque de repente les han dado alguna bonificación, como bien dice Marco, o alguna otra cosa. Pero las empresas tienen esa potestad, ¿no? O sea, premiar, de incentivar a sus trabajadores con un bono, ¿no? Entonces, de repente es eso. Bien, Marco, entonces estábamos conversando el tema de los negocios, ¿no? Y ya habíamos pensado que el negocio es una muy buena alternativa, yo la considero tal vez la mejor, en fin, por mi formación y mi calidad de empresario, y nos hacías algunos consejos. Estas personas generalmente inician una empresa familiar. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo podría ser la familia, una familia empresaria? Primero, que se integren en el negocio. Segundo, que separen las actividades de la casa, de la familia, las relaciones, de las relaciones que van a crear en la empresa familiar. Justamente por ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque papá tuvo problemas con mamá o con los hijos y todo ese clima se traslada a la empresa y perjudica a la empresa. O sea, tiene que quedar claro que cuando yo constituyo una empresa, estoy creando otra entidad distinta a mí. Yo seré el dueño, seré el accionista, seré el gerente, pero es diferente a mí. Entonces tengo que, así como un ser humano, tengo que hacerlo crecer, ¿no? Nace para que crezca. Entonces, crecer significa invertir. Por eso es lo que hablábamos de las utilidades, ¿no? ¿Por qué la empresa invierte en activos, invierte en cosas? Porque quiere crecer, quiere vender más, quiere contratar más gente. Entonces, una forma es utilizar las utilidades para eso. Muy bien, entonces cuando nosotros, y así podríamos cerrar tal vez esta presentación, Marco, tenemos dos posibilidades de invertir, ¿no? O invertir en un negocio, o invertir por ejemplo, depositar en un banco, en un plazo fijo, otro tipo de inversiones. En cualquiera de los casos es la atención, el interés que le vas a poner, el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. ¿Qué más podríamos decir? El impacto que quiero tener. O sea, de repente, si yo puedo esperar, si tengo paciencia, mi idea puede ser tener una empresa, porque voy a hacerla crecer según como yo quiera. Si quiero tener algo más controlado, algo más predecible, digamos, podría tomar un ahorro, podría tomar un plazo fijo. Perfecto, Marco, realmente muchas gracias. Tú vienes del CIDE, ¿cierto? ¿Tienen alguna actividad del CIDE de la Católica? Sí. El CIDEPUC ha lanzado su diplomatura Crece para empresarios que quieran desarrollar sus capacidades y aprender herramientas y estrategias necesarias para mejorar su negocio. Un número telefónico. A ver, antes de eso, inicia el 26 de marzo. Los informes se dan en la página web del CIDE, www.cidepuc.edu.pe. El teléfono es el 626-2106. Perfecto, muchas gracias, Marco. Nos vamos a una pausa, pero antes quiero mencionarles que viene otra invitada, es Paula Albornoz, que nos va a hablar ahora de los planes de negocio, nada más y nada menos. Una pausa y regresamos.